sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. La senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Decimos, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Decimos que nuestro Dios es un Dios bueno. De gracia, por sus atrios alabar, entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle a son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia, porque bueno es Dios. Al Señor en esta noche. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven, ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. el Señor ha sido bueno. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
Bueno, quiero invitar a todos los hombres de la iglesia a participar de la reunión de discipulado de hombres los lunes a las 20 horas. Estos días que está frío incluso, incorporamos a veces alguna comidita, algún guisito, así que están todos los varones invitados a participar de esta reunión. Todos los miércoles a las 19:30 nos encontramos para orar. Los días jueves se realiza la reunión de damas a las 15:30 horas. La esperamos a todas. En el Ministerio de Matrimonios trabajamos con discipulados para noviazgos, que lo hacemos los días sábados, y después hay 3 discipulados, uno los días jueves a las 20 horas en la casa de Luis y Laura, y los días viernes también a las 20 horas, uno en la casa de Santiago y Pamela y otro en la casa de Alfredo e Isabel. También tenemos una reunión mensual los últimos viernes de cada mes, en la cual participamos noviazgos y matrimonios. Esperamos que puedan acompañarnos y que estén orando por este ministerio. Todos los jueves 20:30 tenemos un tiempo discipulado juntos en el que podemos compartir versículos y también alabar juntos al Señor. Los esperamos. Todos los sábados tenemos escuelita a las 3 de la tarde. Todos los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de preadolescentes. Los esperamos. Los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes a las 20 horas, con un tiempo de alabanza y un tiempo de juegos y de predicación. Los esperamos. Los domingos a las 7 se estrena el devocional del canal de YouTube de la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos nuestros ensayos de alabanza a las 9:30 de la mañana. Ensayamos 1 hora y media para la reunión de jóvenes del próximo sábado y después otra hora más para el culto de esa misma noche. Gente, todos los domingos a las 10:30 de la mañana los esperamos para el discipulado y son más que bienvenidos. Acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, soportando las pruebas con fortaleza. Todos los domingos 19:30 horas nos esperamos en nuestro canal de Facebook para el en vivo. Luego del culto los esperamos a todos para degustar las delicias GES, beneficio pro templo. El versículo que nosotros estamos utilizando este mes es Santiago 1:12. Es un versículo que aquellos que tenemos unos años en el camino, hasta nos atrevemos a decirlo de memoria. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí habla de soportar la tentación. Cuando aquí se habla de soportar la tentación es porque ya está, digamos, sobreentendido de que estamos expuestos a la tentación, a todo tipo de tentaciones. Cada paso que damos, una tentación diferente encontramos en la vida. Y los creyentes somos tentados
generalmente hacer lo incorrecto, hacer el mal. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Dice más adelante que somos inclinados a hacer el mal por nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestra propia esencia, nuestra propia naturaleza de pecadores. ¿De dónde sale eso? Eso arranca ya en el Edén. Cuando Dios creó el mundo no existía el sufrimiento, no existía el mal, no existía el dolor. Pero a causa de la desobediencia del hombre, a causa del pecado del hombre, ingresó el sufrimiento a la tierra. Ingresó el sufrimiento como consecuencia del pecado del hombre. Y con el sufrimiento, la muerte y muchas otras cosas. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, sale ahí, lo pueden leer de ahí, no es necesario que lo busquen. A la mujer le dijo, Dios le dijo a la mujer, después que había pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hablando en términos prácticos, se terminó el recreo. Se terminó aquella vida de felicidad, aquella vida sin problemas, donde solamente había que estar ahí y cuidar lo que Dios había creado. Pero por culpa de la desobediencia del hombre, del ser humano, no de Eva, del ser humano, Eva fue, digamos, la parte que actuó ahí, pero no es solamente culpa de Eva. La tentación vino a la humanidad. Y después cuando se encuentran frente a Dios, hacen lo que todos hacemos cuando nos damos cuenta que hicimos una macana. Tratamos de esquivar la responsabilidad. Tratamos de que otro sea el culpable de lo que nosotros hemos hecho. Porque nuestra naturaleza nos lleva a esa situación. Cuando Dios le pregunta a Adán qué fue lo que pasó, dice, la mujer que me diste. Como si él no tuviera decisión. Y olvidando esa responsabilidad que Dios le había dado de cuidar. O sea, él era el primer responsable. Y la mujer dice, la serpiente me tentó. O sea, van trasladando la culpa o la responsabilidad. Y eso es lo que generalmente nosotros como seres humanos hacemos. Y el sufrimiento entró ahí, se estableció y no se fue nunca más. Y el sufrimiento abarca todas las áreas de la vida del ser humano en todos los órdenes de la vida. Y los creyentes no estamos fuera de ese sufrimiento. Nosotros fuimos marcados para sufrir después del pecado. Y quiero compartir algunos puntos importantes que tienen que ver con esto del sufrimiento. El creyente, en primer lugar, es sinónimo de sufrimiento. El creyente es sinónimo de sufrimiento. Hemos sido llamados a sufrir. Jesús le dijo a sus propios discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A lo largo de toda la Biblia nosotros podemos encontrar una enorme cantidad
de personas que, por ser fieles a Dios, sus vidas estuvieron cargadas de sufrimiento. Porque el ser fiel a Dios acarrea sufrimiento. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el enemigo, él quiere destruir lo que Dios ha hecho. Y nosotros, los creyentes, somos criaturas de Dios, espiritualmente hablando. Somos creación de Dios como seres humanos, pero también hemos sido creados en Cristo Jesús, nuevas personas. Y eso el diablo lo quiere destruir a toda costa. Entonces va a buscar siempre la forma, la manera, los métodos para que eso pueda ser destruido. Y muchos ejemplos encontramos. Por ejemplo, yo voy a mencionar solamente 3. Job, ejemplo de paciencia. No voy a nombrar un pasaje en específico, pero si nosotros leemos todo el libro de Job, vamos a ver que es todo sufrimiento. Pobre Job. Job era un hombre fiel a Dios, apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que Satanás lo zarandeara, que Satanás lo atacara. Y Job perdió todo lo que tenía. Él era una persona muy rica, tenía muchas posesiones, tenía una familia grande, tenía ganado, tenía una hacienda, tenía mucho dinero. Y perdió todo. Pero lo que no perdió fue la fe en Dios. La confianza y la seguridad. Yo sé que mi Redentor vive. Es la frase central del libro de Job. Y eso le permitió permanecer fiel y Dios premió esa fidelidad. Y le dio mucho más de lo que tenía antes. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que fue elegida por el Señor y el Señor le dijo: es necesario que padezcas. Dijo: vas a padecer. No va a ser fácil tu vida. Tú vas a ser el mensajero a los gentiles, pero eso te va a traer sufrimiento. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 27, dice lo siguiente. Es Pablo el que habla acá. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No sé si le faltó algo a Pablo, pero él sufrió por predicar a Cristo. No sufrió porque era un delincuente, o no sufrió porque era un marginado, o porque era una persona que no hacía las cosas bien. Sufrió por ser fiel a Dios y por predicar el Evangelio. Otro ejemplo tenemos en Timoteo. Timoteo era un joven, discípulo de Pablo,
hijo espiritual. Y en 2 Timoteo 2, 3 y 4, el apóstol Pablo le dice, tú, Timoteo, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como diciéndole, bueno, mirá, las características o las marcas que van a evidenciar de que eres un buen soldado de Jesucristo es el sufrimiento. No hay otro. Y así podemos encontrar un montón de otros personajes en la Biblia que han sufrido por ser seguidores de Cristo. En segundo lugar, quiero decir que el Evangelio se expande a base del sufrimiento. El Evangelio se expande en base al sufrimiento. Y el primero que sufrió fue Jesucristo. Jesucristo dice, no está ahí, pero dice en Filipenses capítulo 2, dice, haz en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo renunció a su vida en la gloria junto al Padre, renunció a eso, no renunció a su naturaleza divina, renunció a esa situación, a ese estado de gloria para venir a la tierra a sufrir para salvarnos. Eso es uno de los grandes misterios que encontramos en el Nuevo Testamento. Cristo despojándose de su estado de gloria en los cielos junto al Padre para venir aquí a la tierra, haciéndose hombre, sufriendo para que nosotros podamos obtener la salvación. El Evangelio llegó a nosotros hoy gracias a que aquellos primeros creyentes, estoy hablando del Nuevo Testamento, y antes, sufrieron y entregaron su propia vida, dándonos un ejemplo de fidelidad, de entrega y de responsabilidad con esa tarea que habían asumido. Y si nosotros leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, ahí vamos a ver cómo se describe un sinfín de hombres y mujeres que dieron su vida por predicar a Cristo. Y solamente quiero leer Hebreos 11, 35 al 40, que dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias a esos creyentes, gracias a esos hombres de fe, el Evangelio llegó a nosotros
si no, ninguno de nosotros estaría acá hoy. Seguramente. Y todo pasó por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte. En obediencia al llamado que Dios hace, hay muchos misioneros hoy en día que están sufriendo persecución y muerte, hoy, siglo XXI, en los países musulmanes. Nosotros constantemente recibimos noticias de misioneros que son apresados, que son puestos en la cárcel, y muchos de ellos son muertos por el hecho de predicar a Cristo. El sufrimiento está asociado al cristianismo, el sufrimiento está asociado a la vida del creyente. Hay un himno que nosotros cantamos, un himno que dice: he decidido seguir a Cristo. Todos lo conocemos, ¿verdad? Es un hermoso himno. Pero yo no sé si todos conocemos la historia de este himno. ¿Alguien conoce la historia de este himno? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes el origen de este himno, y ahí vamos a ver que realmente fue un himno basado en el sufrimiento. En el siglo XIX, en una remota tribu de la India, vivía un hombre llamado Noxen junto a su esposa y sus 2 hijos. Un día, por medio de unos misioneros que visitaron la aldea, él y su familia aceptaron a Jesús en sus vidas, lo que resultó en la conversión de muchos de los aldeanos. El jefe de la tribu, al enterarse de esto, enfurecido, convocó a todos los habitantes, llamó a Noxen y le exigió que renunciara a su fe públicamente o enfrentaría la muerte. Mas Noxen, lleno del Espíritu Santo, respondió valientemente: He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe, indignado por la respuesta, ordenó que se llevara a cabo la muerte de los 2 hijos de Noxen. Las flechas atravesaron a los niños, quienes de inmediato cayeron sin vida. Nuevamente el jefe insistió a Noxen que renunciara a su fe si quería perdonar a su esposa, pero Noxen respondió con determinación: Yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La esposa de Noxen perdió la vida en medio de la tragedia. El jefe, en su último intento, le pidió que negara su fe para salvar su vida. Sin embargo, Noxen pronunció estas últimas palabras con alegría: La cruz está ante mí, el mundo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de la tragedia que envolvió a Noxen y a su familia ese día, algo asombroso ocurrió. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que al poco tiempo comenzó a crecer. Finalmente el jefe reunió a toda la aldea y renunció a su antigua fe, declarando su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región. Habían sido testigos de una fe verdadera, todo gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar sus vidas. Esto aconteció tal y cual. Y nosotros muchas veces no conocemos las historias. Y todos los himnos tienen una historia detrás. Pero este himno especialmente
tiene una historia marcada por el sufrimiento. No solo por el sufrimiento, por la tragedia. Pero esa tragedia resultó que después muchos creyeron en Cristo y entregaron sus vidas. Entonces, ante todo esto, yo digo, qué lejos estamos, ¿verdad? Qué lejos estamos de todo eso. Yo recuerdo cuando era más joven que escuchaba testimonios de algunos hermanos y había una onda como de ponerle dramatismo a los testimonios. Cuanto más dramatismo se le ponía, parecía que eran. Se le ponía mucho color. Y no se trata de ponerle dramatismo. No se trata de ponerle color. Se trata de entregar la vida entera, la vida sin condicionamientos, dejando atrás, como veíamos en este hermano, Noxen, dejando su vida, la vida de sus hijos, la vida de su familia, arriesgando por Jesucristo. Nosotros estamos lejísimos de eso. Y recordando un poco nuestra situación como país en estos últimos tiempos, hoy en día hay cierta apertura al Evangelio. Por lo menos uno puede hablar con la gente, uno puede compartir. Y muchas veces nos sorprendemos cuando hablamos con alguna persona, la receptividad que hay, o por lo menos escuchan. Que a veces nosotros mismos nos ponemos trabas o nos ponemos algunos impedimentos para compartir el Evangelio. Yo recuerdo que cuando recién me convertí en el año 73, voy a cumplir ahora el 29 de julio, si Dios quiere, 52 años de creyente. Y agradezco a Dios que en esos 52 años el Señor no me soltó la mano. Yo anduve haciendo algunas cosas que no tenía que hacer, pero el Señor no me soltó la mano. Él es fiel. Y en esa época, en ese año que yo me convierto, los que tienen más de 60, como yo, recordamos la historia de ese momento de nuestro país. Ocurrió el golpe de Estado. 27 de junio de 1973, si no me equivoco. Y fue una época que cambió la sociedad totalmente. Cambió. No se podía andar después de cierta hora en la calle. Después de las 22, si te agarraban, si no andabas con una razón realmente justificada, te llevaban. Porque andaban patrullando lo que se llamaba en esa época las fuerzas conjuntas, que era el ejército y la policía. Y ustedes saben que la iglesia evangélica fue perseguida en esa época. En esa época nosotros, algunos de nosotros que estamos acá hoy, asistíamos a la iglesia en Cerrito y Florida. Y yo recuerdo claramente, que el ejército ejercía control sobre la iglesia. El ejército exigía un detalle de las reuniones con horarios, días de las reuniones de la iglesia. Nunca nos cerraron el templo, pero sí nos controlaban, ¿verdad, Mercedes? ¿Te acordás? Bueno, a eso voy. Había un registro del pastor para abajo, de todas las personas que tenían una responsabilidad en la iglesia. Un registro que había que presentar allá, en el batallón. Y también había militares y policías infiltrados, como que nosotros no íbamos a saber, seguramente. Infiltrados.
Venían, participaban de los cultos, cantaban, alababan, participaban de las reuniones, hasta se hacían amigos. Pero la función de ello era controlar, qué era lo que se hacía dentro de la iglesia. Y muchísimas veces el pastor tuvo que ir el lunes, después de un domingo de culto, presentarse en el batallón y estar horas de plantón allá, porque a los señores les pareció que el sermón que dijo el pastor no era adecuado. Nosotros sufrimos persecución. Gracias a Dios que no fue una persecución agresiva, fue una persecución de control, pero persecución al fin. Recuerdo nombres de personas infiltradas, militares y policías, que participaban de los cultos en Cerrito y Florida en la época de la dictadura. Ahora bien, ante toda esta situación, digamos, donde vemos que el ser creyente es sinónimo de sufrimiento y que ser creyente realmente fiel nos va a traer problemas, podríamos llegar a pensar de que alguien diga, yo no quiero ser creyente. Con esa perspectiva, yo no quiero ser creyente. Si ser creyente es sufrir, si ser creyente es ser perseguido, si ser creyente te van a meter preso, si ser creyente te va a radiar de la sociedad. Yo no quiero ser creyente, capaz que puede decir alguno. Pero no todo está perdido. No todo es sufrimiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, también decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Y con todo lo que sufrió el apóstol, ¿no? Con todo lo que sufría. Y él decía, porque para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Deseaba morir para ir a la presencia de Dios, porque ya había sufrido bastante. No todo está perdido. Dios ha dispuesto y ha provisto todo lo necesario para obtener el triunfo en todas y cada una de las situaciones que nosotros podemos atravesar. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay una enseñanza muy profunda acá en este versículo, que tiene que ver con nuestra forma de demostrar o de andar en la vida demostrando que somos realmente creyentes. El triunfo va a venir cuando haya fidelidad. El triunfo va a venir cuando por mediante de nosotros, dice, se manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, cuando nosotros seamos testigos fieles de Cristo. Tenemos el triunfo asegurado porque es la promesa que encontramos en la palabra de Dios. Además, hay algunas cosas que quiero compartir para que tengamos en cuenta y pensemos que no todo está perdido. Primero, Cristo está con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo está para ascender a los cielos después de haber resucitado y dando sus últimas enseñanzas o sus últimas indicaciones a los discípulos, les dice en la Gran Comisión, en el
Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta esa frasecita, yo estoy presente. El Señor está con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, hay una promesa de parte de Dios que nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas, refiriéndose a los creyentes, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí también en este pasaje hay varias enseñanzas, pero la que sobresale es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Cuando usted a alguien le diga que la salvación se pierde, menciónele este pasaje. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, nadie. Por lo tanto, no podemos perder la salvación, hermano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo está en y con nosotros. Juan 14, 15 al 17 dice: el Señor Jesucristo, teniendo una conversación con sus discípulos ya en sus últimas enseñanzas también, les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra vez la palabra siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en aquellos hijos de Dios que han entregado su vida a Cristo. Promesa del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, somos más que vencedores. En cualquier situación, somos más que vencedores. Romanos 8, 37 y 38. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué promesa. Palabra de Dios para nosotros. Por eso no tengamos miedo ni temor, ni nos acobardemos cuando estemos pasando situaciones complicadas. Porque el amor de Dios y la presencia de Dios y la victoria está ahí. En quinto lugar, como corolario de todo esto, hay una recompensa. Hay una recompensa para todos aquellos creyentes que sean fieles y que amen a Dios. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8 dice:
el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay un premio. El Señor está esperándonos con un premio. Yo no sé cómo va a ser esa corona. No es la corona de la vida eterna. Eso, no sé cuántas coronas tenemos, ¿no? Pero esta es una corona de justicia, dice, que Dios otorgará a los que le aman. Por eso qué importante que es poder permanecer. Permanecer. Bien, hermanos, y terminando, concluyendo, quiero decirles que seguir a Cristo no consiste solamente en tomar una decisión. Porque ¿saben qué? Muchas personas levantan la mano, yo acepto a Cristo, creo en Cristo, y se creen que es eso y es nada más. No. Seguir a Cristo, identificarse con Cristo, es un estilo de vida. Es una forma de vida. No es vivir de acuerdo al mundo. Y cuando decimos mundo, nos referimos al sistema mundo. En el mundo vamos a vivir, no nos podemos escapar, pero no vivir de acuerdo al sistema del mundo, sino al sistema de Cristo. Vivir con fidelidad a las demandas de Cristo. Y ojo, lo cual nos traerá sufrimiento, ¿no? Eso no lo podemos obviar. Seguir a Cristo es sinónimo de sufrimiento. Ser conscientes de que Cristo sufrió hasta la muerte y lo hizo para dejarnos un ejemplo y que nosotros sigamos sus pisadas. Seguir a Cristo significa tener presente que Cristo sufrió primero por nosotros y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. En tercer lugar, es necesario saber que hay un precio que pagar. No es fácil ser creyente. Hay un precio que pagar. Y ese precio muchas veces trae dolor. Pero al final, como leímos recién, hay un premio para la eternidad. Y otra cosa y con esto sí termino, que quiero compartir con ustedes es que cuando nos toque partir, estaremos junto a Cristo. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió y Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Porque donde Él está, quiere que nosotros también estemos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Está hablando con los discípulos el Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No importa que tengamos que sufrir, no importa que tengamos que padecer, no importa que muchas veces nuestra vida sea un continuo sufrimiento por seguir a Cristo, pero vale la pena, porque al final, eternamente, estaremos con Él.